Bienvenidos a un nuevo capítulo de Subiendo Elo para principiantes, donde en esta ocasión ponemos rumbo a los 700 puntos de Elo. Como bien sabéis, trataremos de detectar cuáles son las principales debilidades de los rivales en estos tramos, ayudaros a castigarlas y que mejoréis vuestro nivel de ajedrez. No me distraigo más y vamos a por la primera partida. Ponemos rumbo a los 700 puntos de Elo, donde estaremos enfrentándonos a jugadores de entre 600 y 700 puntos aproximadamente. Comenzando con nuestro primer rival, Bank Keren, con 620 puntos. Caballo C3. Nosotros vamos a continuar con F5. Como bien sabéis, se trata de mi defensa favorita, con piezas negras contra cualquier jugada que no sea E4. La idea es ejercer un control rápido sobre la casilla E4, donde generalmente vamos a seguir controlando esta casilla con jugadas como B6 y alfil B7. En este caso en concreto, nuestro rival ha decidido jugar con alfil G5 y nosotros vamos a continuar ocupando el centro con la jugada E5. Ahora, si os fijáis, contamos con 4 peones avanzados en la quinta fila frente a tan solo un peón. Ahora, bien jugado por nuestro rival, con E4 luchando también por el centro, y aquí tenemos varias opciones interesantes. Una de ellas sería continuar con alfil B4 y la otra capturar directamente en E4. Mi idea va a ser jugar con alfil B4. Vamos a clavar, neutralizar al caballo, que está ejerciendo buen control sobre las casillas centrales, concretamente sobre su peón de E4 y sobre la casilla central D5, situada en nuestro territorio, y preparando nosotros en la siguiente jugada el avance a D5. Claro que esto dependerá de cómo continúa nuestro rival. Si, por ejemplo, aquí decide continuar desarrollando sus piezas con una jugada como caballo F3, entonces tendríamos que decidir cómo defender nuestro peón de E5. Si bien con caballo C6 o con D6. Ambas opciones son interesantes. Nuestro rival está gastando mucho tiempo para estar en la cuarta jugada. Estamos en plena apertura y si os gusta jugar a estos ritmos de 5 minutos por jugador, es muy importante no gastar tanto tiempo en la apertura, ya que cuando entremos en la fase de medio juego, donde generalmente se crean las complicaciones, ahí es donde vamos a necesitar sin ninguna duda el tiempo. Así que vamos a ver cómo decide continuar nuestro rival. Puede que haya tenido algún problema de conexión o que esté pensando la opción de capturar nuestro peón de F5 o, como os decía, seguir desarrollando sus piezas. Tengo dudas de qué le está pasando aquí a nuestro rival. Es mucho tiempo el invertido para la quinta jugada, como os digo. Si, por ejemplo, nuestro rival decidiese continuar capturando nuestro peón, nosotros no podríamos continuar capturándolo directamente, pero entonces aprovecharíamos para ocupar el centro con la jugada D5. De esta manera estamos ejerciendo un control muy positivo sobre el centro y además abriendo la diagonal al alfil, que procedería en la siguiente jugada a capturar el peón sacrificado. 2 minutos 45 segundos para nuestro rival. Muy raro, jaquetones, como os digo. Aquí nuestro rival tendría que realizar cualquier jugada, capturar el peón, desarrollar el caballo hacia F3, tratar de expulsarnos el alfil, continuar desarrollando con alfil E2, cualquier movimiento excepto el de gastar tantísimo tiempo. Y es que parece que ha sido un problema de conexión por parte de Bank Keren, y es una pena porque así es como nos vamos a llevar la primera partida de este nuevo reto hacia los 700 puntos. Vamos a por una nueva partida, ahora sí, contra Serge05 con 607 puntos. Pondremos en práctica nuestro sistema cole enigmático, donde, como bien sabéis, iniciaremos ocupando el centro para posteriormente seguir controlándolo con nuestro caballo y abrir la diagonal del alfil. Bien, caballo F3, D5 por parte de nuestro rival y ahora E3, dando salida a nuestro alfil, que generalmente lo colocaremos en la casilla D3. Caballo A6, qué jugada tan rara. Podríamos capturar en A6 y estaríamos consiguiendo ya muy buena posición, tras haber debilitado la estructura de peones en el flanco de dama de nuestro rival. Pero lo cierto es que quiero mantenerme fiel
a nuestra disposición habitual del sistema cole enigmático. Me da igual que nuestro rival haya realizado este desarrollo defectuoso de caballo, y decimos defectuoso porque un caballo en el lateral es la mitad de un caballo. Fijaos que el caballo en A6 tan solo controla 2 casillas que apuntan hacia el centro. En cambio, situado en C6 estaría controlando muchas más casillas, así que siempre debemos tratar de colocar nuestras piezas en casillas activas, desde donde controlen un mayor número de casillas importantes. G6, jugada interesante por parte de nuestro rival, y nosotros, como os digo, vamos a continuar manteniéndonos fieles a nuestro desarrollo habitual en el sistema cole enigmático. Aquí generalmente vamos a recapturar con nuestro peón E, ya que si decidiésemos recapturar con nuestro peón C, el salto de caballo hacia B4 sería una opción. Y como os digo, queremos mantener restringido a ese caballo situado en el lateral. Tras las capturas, la columna E ha quedado semiabierta, como veis, y es una casilla excelente para nuestra torre E1, donde ejerce un buenísimo control sobre las casillas centrales. Veamos cómo quiere continuar ahora nuestro rival. Dama D6, buena jugada. Nosotros sencillamente vamos a continuar con H3, jugada profiláctica, anticipándonos a movimientos de pieza del rival como alfil G4 o incluso caballo G4. Alfil F5, una jugada un tanto extraña que quizá podemos castigar ahora con alfil por F5 o alfil B5 jaque. Ambas opciones son interesantes. Vamos a continuar con alfil B5 jaque. A ver qué quiere hacer aquí nuestro rival. Seguramente la jugada de retroceso alfil D7 sea la más apropiada y nosotros entonces podemos continuar con dama E2. Sencillamente mejorando nuestra posición y planteándole un pequeño problema al rival. Y es que si ahora decide enrocarse en corto, el peón de E7 quedaría desprotegido y podríamos valorar la captura tras alfil por D7, caballo por D7 por ejemplo, y dama por E7. Bien, decide continuar con el caballo E4, sacrificando un peón. Si ahora continuásemos capturando el caballo... Ah, no, perdón, está la dama en D6, no he dicho nada, jaquetones. Nosotros vamos a continuar entonces con la jugada... Caballo BD2 sería la más normal, pero debemos tener en cuenta que aquí nuestro rival, seguramente, tras caballo BD2, quiera continuar con F5, una jugada muy interesante. Vamos a continuar capturando el alfil. Y tras dama por D7, entonces sí, alfil F4 es una jugada muy interesante. Desarrollamos primero nuestro alfil para posteriormente llevar nuestro caballo hacia la casilla D2. Como veis, estamos realizando movimientos muy naturales del sistema cole enigmático. Ahora estamos creando la amenaza caballo por E4, así que nuestro rival debe hacer algo. Si ahora decide proteger su caballo con la jugada F5, entonces la casilla E5 quedaría vulnerable y podríamos aprovecharla para situar nuestras piezas con jugadas como por ejemplo alfil E5 o bien caballo E5. Decide jugar alfil F6, algo que es un error, ya que ahora ese caballo está desprotegido. Tan solo lo defiende un peón y por lo tanto vamos a quedar con un peón de ventaja, sencillamente capturando en E4 y recapturando de dama. Y ahora nuestras piezas están muy activas, fijaos, nuestra dama centralizada controlando casillas de ambos bandos, nuestra torre bien situada en la columna semiabierta y tanto nuestro alfil como nuestro caballo controlando casillas centrales. ¿Cuál es nuestra peor pieza? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos en todas nuestras partidas. Nuestro rey está seguro, le hemos dado un aire también. Como veíamos en anteriores episodios, es importante dar un aire al rey para anticiparnos a posibles jaque mates en la primera fila. Ahora, nuestra peor pieza se trata de la torre en A1, que no está haciendo absolutamente nada, así que vamos a activarla colocándola en la columna central D. En esta casilla apoya un posible avance de peón hacia D1 y estamos mejorando mucho nuestra posición. Bien, torre C6, jugada interesante por parte de nuestro rival. Vamos con alfil E5. Si aquí nuestro rival decide capturar el alfil, entonces habría caído en nuestro truquito enigmático, ya que tras
caballo por E5, estaríamos ejerciendo un doble. Decide evitar la captura con alfil G5, pero esta no llega en buenas condiciones porque ahora podemos capturar el alfil y tenemos una posición prácticamente ganada. F6 sería la mejor opción ahora para nuestro rival, ejerciendo un ataque doble, y después de F5 sencillamente vamos a desplazar la dama hacia la columna H, desde donde estamos creando ya una amenaza de jaque mate en tan solo una jugada. Con dama por H7 terminaría la partida, así que H5 efectivamente es la mejor jugada del rival. Y entonces podemos plantear ahora el pase de nuestra torre por tercera fila, ya sea nuestra torre de E o bien de D. Por ejemplo, torre D3 llega en buenísimas condiciones, con idea, como os digo, de incorporarla al ataque, con la jugada torre G3. Ahora el enroque está muy débil, así que es el momento perfecto para llevar piezas al ataque. Torre C4 por parte del rival, que realmente no nos amenaza nada. Vamos con torre G3. Y ahora podríamos plantear sencillamente retroceder con nuestro caballo hacia F3 para activar la torre y crear una amenaza directa sobre el peón de G6. Fijaos, caballo F3, torre por G6 es nuestra amenaza, y si aquí nuestro rival decide proteger el peón con una jugada como torre C6 o dama F7, por ejemplo, dama por H5 sería una jugada fortísima, aprovechando que el peón de G6 está siendo clavado por la torre. Se trata de una clavada fija. Así que tras torre C6, dama por H5 llega en buenísimas condiciones y además plantea la fortísima amenaza torre por G6 o incluso dama H8, que está siendo apoyada por el alfil centralizado en E5. Posición muy difícil ahora para nuestro rival, que decide retroceder con la dama, una jugada muy lógica por su parte para evitar la captura torre por G6. Ahora su torre y dama protegen el peón. Pero dama H8 llega en buenísimas condiciones y conseguimos esta combinación de jaque mate que nos permite llevarnos la primera victoria con el sistema Col enigmático. De nuevo con piezas blancas, ahora emplearemos nuestro repertorio con E4 enigmático, E5, la defensa más popular con piezas negras contra la apertura peón de rey, y dama F6. Cuidado, jaquetones, espero que muchos de vosotros ya estéis pensando que los desarrollos tempranos de dama durante la apertura no son nada beneficiosos. C6, buena jugada por parte del rival, he de decir, y nosotros podríamos continuar sencillamente mejorando nuestras piezas con alfil C4. G5 por parte del rival, una jugada también muy extraña que vamos a castigar sencillamente con D3. Abrimos la diagonal al alfil y planteamos la amenaza caballo por G5, que defiende muy bien con H6, pero tampoco nos preocupa en exceso, ¿verdad? Vamos con H4, vamos a seguir presionando en el flanco de rey, y G4, bien. Caballo G1 es la jugada que se me ocurre, y ahora esta sobreexpansión que ha realizado aquí nuestro rival en el flanco de rey nos permite aprovechar las debilidades que se han generado. Estoy pensando cómo podemos aprovechar automáticamente ese avance a G4. Ahora, por supuesto, la principal amenaza de nuestro rival es darnos jaque mate en tan solo una jugada, y lo podemos evitar con alfil E3. Alfil E3 es una jugada que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a permitir a nuestra torre colocarse en la columna semiabierta F, en caso de que el rival, por supuesto, hubiera decidido continuar capturando nuestro alfil. No lo ha hecho, así que nosotros vamos a seguir mejorando nuestras piezas con caballo GE2. Caballo GE2, caballo G3 sería una manera muy natural de continuar en la siguiente jugada, o bien con dama D2 para poner a nuestro rey a salvo. Y es que ahora la ventaja de mantener a nuestro rey en el centro es que podemos jugar de manera flexible. Si os fijáis, el rival está lanzando un ataque, nos está lanzando un ataque en ambos flancos, pero contamos con una ventaja de desarrollo evidente, ¿verdad, jaquetones? En este caso tenemos todas nuestras piezas fuera, y en cambio nuestro rival tan solo ha realizado movimientos de peón, y esto vamos a poder castigarlo, fijaos.
Veamos cómo decide continuar ahora, momento importante para él. Nuestro alfil en A2 está muy bien situado, creando un ataque sobre el peón de F7, que de momento no es un problema para él, pero puede llegar a serlo muy pronto. Vamos con dama D2. La idea no es recapturar de dama. Si aquí el rival decide capturarnos el alfil, mi idea sería recapturar de peón para abrir la columna y poder situar mi torre en algún momento en la casilla F1, donde combinada con el alfil ejercería una labor muy importante. Bien, caballo A6. Pues un juego muy creativo por parte de nuestro rival, pero a la vez interesante. Fijaos que ahora tenemos la opción de crear la ruptura central. Y es que cuando el rey enemigo aún no está enrocado y cuenta con una desventaja de desarrollo, podemos contemplar la opción de abrir líneas. Y este es un momento perfecto. Continuamos con D4. Tras E por D4, la jugada alfil por D4 me parece muy interesante. También lo es caballo por D4. De hecho, voy a continuar con caballo por D4, ¿por qué no? D4 es una posibilidad, pero entonces contamos con caballo por A4 y aquí llega el primer error del rival. La captura en D4 es un tremendo error porque nuestro alfil, fijaos, crea una amenaza fortísima sobre la dama que debe ser retirada y quedaría la torre a disposición del alfil. Por lo tanto, tenemos ya una posición buenísima, con ventaja de desarrollo, donde ahora sí podremos decidir dónde poner a nuestro rey a salvo, si en corto o en largo. Dama H6 es la mejor jugada de la posición para proteger el alfil, pero cuidado, ahora contamos con dama por D6 y nuestra dama puede causar estragos en la posición rival. Nuestra amenaza ahora es continuar con dama por C6 jaque. Para evitarlo, nuestro rival podría continuar con dama F6. Pero como bien sabéis, los cambios de pieza ahora nos benefician a nosotros al contar con ventaja de material. A ver, ¿cómo prefiere continuar aquí ahora Chocol? Sí, cambiando damas o tratando de mantenerlas, pero entonces protegiéndose de la amenaza dama C6. Vale, decide continuar con dama F6 y nosotros vamos a enrocarnos en largo para poner a nuestro rey a salvo y conectar nuestra torre con la dama. Dama por D6, torre por D6, seguimos creando la principal amenaza, que era capturar el peón de C6, y ahora además podemos plantear la posibilidad de doblar nuestras torres en la columna abierta, donde están muy activas. También contamos con un golpe táctico muy fuerte, que se trata de alfil por F7 jaque, donde tras rey por F7 podríamos continuar capturando el alfil. Pero ahora, con torre HD1, seguimos manteniendo la amenaza y alfil por F7 llega incluso en mejores condiciones porque vamos a forzar el cambio de torres. Esta es una manera de simplificar, construir un camino más sencillo hacia la victoria. Caballo E7 por parte de nuestro rival y ahora contamos con diferentes opciones. Una de ellas sería mejorar nuestro rey con la jugada rey D2, que me parece muy natural. Vamos con rey D2. Como bien sabéis, en finales los reyes se convierten en una pieza de ataque. Vamos con torre D6 ahora. Suerte que caballo por E4 no existe, porque el peón está protegido por el caballo. Si no, quedaríamos en una posición perdida. Nos estarían realizando un ataque doble. Bien, rey D2. Me gustaría seguir mejorando el rey con la jugada rey E3. Y así vamos a conseguir una buenísima posición. Caballo B7, vale, cuidado, nos amenazan la torre. Tenemos que retirarla, por ejemplo, a la casilla H6, donde estamos planteando también la captura en H5. Y caballo D6 no es posible, buscando el salto hacia C4, que sería interesante. Y por lo tanto tenemos muy buena posición. Bien, torre G6, caballo G6, perdón, error grave, torre H7 jaque y capturamos ese caballo indefenso de B7. Así que posición ganada, pero cuidado, que tan solo contamos con 1 minuto en el reloj. Nuestro rival con 1 minuto y 40 segundos que puede tratar de buscar la victoria por tiempo. Vamos a jugar con G3, caballo F3 jaque, seguramente sea su idea. Y entonces, rey E3, por ejemplo.
tras caballo E5 nos gustaría evitar el jaque en C4, así que continuaremos con B3 para restringir los saltos del caballo y decide jugar con caballo G5. Entonces, vamos con B3. La idea es crear un peón pasado para llevarlo a la octava fila, coronar dama y quedarnos en una posición totalmente ganada. Ese peón pasado y alejado es muy difícil de parar y ahora una técnica muy sencilla, como os comentaba antes, la simplificación. Construir un camino más rápido y sencillo hacia la victoria. Sacrificamos la torre por el caballo, vamos a mejorar el rey y ahora tenemos dos peones pasados que no pueden ser frenados solo por el rey. Además, están muy distanciados. Por mucho esfuerzo que haga aquí nuestro rival, acabaremos coronando uno de ellos. Y ahora es el momento de buscar las posiciones de jaque mate para evitar los ahogados, como comentábamos en anteriores capítulos. Vamos a tratar de dejar piezas vivas al rival. Es un error muy común tratar de capturar todas las piezas antes de buscar el jaque mate. Vamos con caballo E4 jaque, dama F6... caballo G5, dama F7 y dama H7 para terminar la partida y llevarnos la victoria. Vamos a por un nuevo rival, donde ahora, efectivamente, nos enfrentamos a él con piezas negras. Hemos llegado a un cuarto del objetivo, 625 puntos, para enfrentarnos a la apertura peón de rey con una de nuestras armas favoritas con piezas negras, que se trata de la defensa siciliana. C5, caballo C6, ejercemos un buen control sobre la casilla central D4, que si ahora el rival no decide ocuparla con su peón, entonces podríamos proceder a neutralizar ese avance con E5. Capturamos el peón, caballo por D4 y E5. Esta es mi siciliana enigmata. Aquí la mayoría continúa capturando el caballo, lo cual se considera un error y es la jugada más común entre aficionados y principiantes. No es un error grave, pero sí es una imprecisión, ya que como veis, este cambio nos ha beneficiado a nosotros. Hemos logrado llevar un peón más hacia el centro, que ahora podríamos plantear un posible avance de peón hacia D5 y ejercemos un buenísimo control sobre el centro. Vamos con alfil C5, vamos a ir al ataque, a por ese peón situado en F2, que está débil. Y ahora D5 es una posibilidad. Y también lo es dama H5. Dama H4, perdón. Ambas opciones son interesantes. Voy a optar por dama H4, creando la amenaza de jaque mate sobre el punto F2. Tras enroque, que se trata de una jugada muy natural, entonces caballo F6. No queremos capturar el peón. Estaríamos dando contrajuego a nuestro rival. Queremos ir directamente a por el rey enemigo. Se defiende bien con la jugada caballo D2. Nosotros vamos con caballo G4 y creo que caballo por F2 ya nos estaría funcionando en la posición. Amenazamos jaque mate en H2 y caballo F3, que sería la única jugada, no es suficiente para protegerse de las amenazas, porque tanto F2 como H2 están siendo atacados. Por lo tanto, tras caballo por F3, la jugada caballo por F2 es muy fuerte. Caballo por H4, caballo por D1 jaque y estaríamos consiguiendo como mínimo un peón de ventaja. Luego podríamos retroceder hacia F2 y las blancas estarían en problemas. Veamos cómo decide continuar. H3 es otra opción, pero entonces caballo por F2 llegaría incluso en mejores condiciones. Ese peón está siendo tan solo defendido por el rey y la torre. Y nosotros contamos con 3 piezas atacantes: la dama, el caballo y el alfil. Bien, caballo F3, como os decía, seguramente la mejor defensa del blanco. Y entonces caballo por F2 llega en buenísimas condiciones, ya que ahora, tras la jugada caballo por H4, parece que estamos sacrificando dama, pero no, jaquetones, contábamos con caballo por D1 y jaque además, activando al alfil. Bien, vamos con dama por F2, hemos conseguido una calidad de ventaja y ahora, sencillamente, podemos continuar mejorando nuestra posición con D6. No solo abrimos la diagonal del alfil, sino que además nos anticipamos a la captura sobre nuestro peón de E5, que estaba indefenso.
D4 es una jugada muy interesante ahora por parte del rival. Buena jugada. Ahora, tras la retirada alfil B6, tenemos que tener cuidado con la captura dama por D6. Así que, seguramente, alfil D4 se trate de la mejor opción. Vamos con alfil D4. Tras caballo por D4 podríamos continuar con dama por D4 y forzar así el cambio de damas, algo que ahora nos beneficia al contar con una calidad de ventaja. Torre B1, vamos con alfil G4 o incluso alfil E6, son jugadas interesantes. Bien, alfil G4. Neutralizamos la actividad del caballo, que ahora podríamos plantear la opción de capturarlo o no. No tenemos ninguna prisa. A ver cómo decide continuar jugando el rival. No es una posición fácil para él. Decide jugar alfil D2, pero entonces, tras alfil por F3, vale, no estaría obligado a recapturar de peón, porque curiosamente, tras dama por F3, parece que el alfil queda indefenso, pero entonces la entrada en F7 es interesante y no queremos meternos en líos, jaquetones. Vamos a poner a nuestro rey a salvo tranquilamente. Creo que no me estoy dejando nada. Tenemos que tener algo de cuidado con nuestra dama situada en F2, pero parece que alfil E1 no es un problema. Así que ponemos a nuestro rey a salvo y ahora sí alfil por F3. Sería una jugada interesante. Bien, vamos con alfil por F3. Dama por F3 no es posible porque el alfil queda indefenso. G por F3 es la única opción y ese rey ahora está muy débil. Cuidado. Podemos plantear ya ataques muy fuertes contra el rey enemigo. Dama G3 es una opción. Otra es sencillamente tratar de pasar la torre al ataque a través de la sexta fila. Para ello necesitamos primero neutralizar la actividad de este alfil. Por lo tanto, torre D8 es una opción, torre A D8 para plantear D5 y posteriormente tratar de pasar nuestra torre por sexta fila hacia las casillas cercanas al rey enemigo. Veamos cómo decide continuar aquí nuestro rival, que tiene serios problemas. No es fácil jugar aquí con blancas. C3. Vamos a retirar nuestro alfil hacia, por ejemplo, B6, desde donde todavía se encuentra muy activo. Y D5 es nuestra idea ahora. A ver cómo lo resuelve aquí nuestro rival con 618 puntos. Dama E2. Buena jugada. Podríamos cambiar damas, pero voy a tratar de mantenerlas con dama G3, planteando un truquito enigmático ahora, que sería sencillamente capturar el peón en H3. No lo ha defendido, así que podemos capturarlo. Y ahora los cambios de dama nos benefician, porque el alfil queda desprotegido tras los cambios. Y nos quedamos con ni más ni menos que una torre de ventaja. Posición perdedora para el rival, que podría tratar de aguantar, pero es realmente difícil para él ahora. Alfil F4 jaque, D5, neutralizamos la actividad del alfil. Y posición muy buena para nosotros. Una torre de ventaja y peones pasados en el flanco de rey. No podemos pedir más. Bien, retrocede con su alfil, podemos capturar en E4. Ahora la entrada de nuestra torre es muy fuerte y cuidado con rey H3, que ya podríamos plantear serias amenazas de jaque mate. A ver cómo decide continuar. Bien, decide retroceder hacia G1. Nosotros podemos tratar de incorporar nuestra torre con el pase por la sexta fila. Fijaos, torre F6 y ahora torre G6 jaque. Metiendo mucho miedo aquí al rival, ¿eh? Posición muy delicada ahora para él. Puede tratar de resistir con una jugada como alfil B5, pero ya es muy difícil. Es una torre de menos, jaquetones. Una torre de menos es mucho material. Bien, rey F1 o rey H1. Vamos con torre H6. Tras el jaque vamos a retirarnos sencillamente hacia F8.
Y nuestra amenaza es dar jaque mate en la siguiente jugada con torre H1, aprovechando que el rey no puede progresar hacia la segunda fila. Rey G1 sería una opción normal y lógica por parte del rival, y aquí es donde tenemos que plantear ahora alfil H2 jaque, rey F1 de nuevo seguramente, y entonces alfil G3, molestando a esa torre, que ahora tiene problemas. Torre 2 no funciona por torre H1 jaque, con posición perdida para él, y estamos amenazando de nuevo el jaque mate en H1. Por lo tanto, torre 2 parece una jugada forzada, pero ahora, tras el jaque, rey G2 y torre H2, nos quedamos con 2 torres por tan solo un alfil, así que posición completamente ganada, que el rival se queda sin tiempo de más y conseguimos llevarnos la victoria. Bien, vamos a por el siguiente rival, con piezas blancas. Empleamos nuevamente nuestro sistema colenigmático, ocupamos el centro, desarrollamos nuestro caballo hacia el centro y ahora preparamos la salida del alfil, que lo situamos en D3, desde donde controla casillas importantes tanto del flanco de rey como del flanco de dama. Seguimos llevando piezas hacia el centro y, como bien sabéis, una vez ponemos a nuestro rey a salvo, nuestro objetivo pasa por realizar la ruptura E4, que queremos apoyarla con dama E2, siempre y cuando sea posible, porque ahora alfil D6 es una jugada muy interesante por parte del rival, que nos plantea la ruptura E5. Por lo tanto, en este caso en concreto, puede ser beneficioso aún más realizar directamente la ruptura. D por E4, caballo por E4, ahora nuestro alfil está muy activo y nuestras piezas todas apuntan, casi todas, hacia el flanco de rey. Por lo tanto, puede tener aquí problemas nuestro rival. Buena jugada, hay que decir. Y aquí tenemos que ver si existe nuestro truquito enigmático. D por E5, caballo... Vale, alfil por E5 decide jugar. Una jugada interesante, pero que nos permite obtener como mínimo la pareja de alfiles, ¿verdad? Bien, decide jugar con caballo por E5 antes de capturar nuestra dama, así que ahora contamos con un truquito enigmático que se trata alfil por H7 jaque, sacrificando el alfil, y tras rey por H7, dama H5 para recuperar la pieza sacrificada. Estaríamos quedando con un peón de ventaja. Pero lo cierto es que prefiero mantener la pareja de alfiles, que en posiciones abiertas son muy superiores a los caballos por lo general. Así que dama H5 me parece aún más interesante, creando ahora la doble amenaza sobre H7 y sobre el caballo indefenso. El rival tan solo cuenta con la jugada caballo G6 o F5. Ese avance de peón es un error porque ahora el caballo indefenso podemos capturarlo y nos quedamos con una pieza de ventaja. Retrocedemos con nuestra dama, manteniendo la defensa del alfil, por supuesto, y sencillamente tenemos una pieza de ventaja. Podemos retroceder hacia D5 o bien hacia C2. Ambas opciones son interesantes. Vamos a D5, por ejemplo, para mantener presión sobre el peón débil. Y tras alfil E6 podríamos continuar capturándolo sin ningún tipo de problema, aprovechando que contamos con una pieza de ventaja. Vamos con alfil D2. La idea es habilitar la casilla E1 para nuestra torre. Vamos con torre F1 y cuidado a dónde lleva esa dama al rival, porque la amenaza sobre F7 está latente. Vamos con C4. No solo protegemos el alfil, sino que también creamos una amenaza directa sobre el alfil enemigo. Alfil por C4 no funciona, podemos seguir capturándolo, nuestro alfil está bien protegido por la dama y tenemos ya una posición ganadísima. Y una manera muy rápida de aprovechar las debilidades del rival es situar nuestro alfil en la gran diagonal. Fijaos que ahora dama por F6 llega en buenísimas condiciones y tras rey H6, jaque mate en H4 con nuestros alfiles que actuaban como cuchillos sobre las debilidades que se habían generado en el enroque enemigo. Vamos a por un nuevo rival con un elo de 661 puntos, piezas negras, y ahora vamos a emplear nuestro E5 enigmático.
Dama H5. Estos ataques rápidos de dama, como bien sabéis, lo podemos castigar de manera muy sencilla, siempre estando atentos a la única y principal amenaza de nuestro rival en esta apertura, que es darnos jaque mate en el peón débil, el peón que solo está siendo defendido por el rey. Si ahora realizásemos una jugada como caballo F6, la partida terminaría de manera inmediata con dama por F7, ya que esa dama, como veis, se coordina muy bien con el alfil blanco. Por lo tanto, G6. Esta es una manera muy sencilla de afrontar las amenazas del rival. La jugada más común ahora es precisamente retroceder hacia F3 para plantearnos nuevamente la amenaza de jaque mate. Pero ahora, sencillamente, podemos continuar con caballo F6. Y de esta manera estamos interfiriendo en la amenaza dama por F7. Es el momento ahora de tomar la iniciativa con caballo D4. Dama D1, hemos conseguido expulsar la dama y ahora sencillamente vamos a continuar completando nuestro fianchetto para poner al rey a salvo y quedar en una posición realmente buena. Como veis, ya las amenazas no son un problema para nosotros, así que podemos seguir mejorando nuestras piezas. Por ejemplo, D6 para abrir la diagonal al alfil, y alfil por F6 es una jugada muy necesaria. El rival nos entrega la pareja de alfiles y después de alfil D5 podemos seguir poniendo a nuestro rey a salvo. Bien, alfil por C6 sería también un error. Nuestro rival decide continuar con dama A4. Ahora nosotros podemos castigar esta jugada con dama G5, ya que ahora la primera fila ha quedado débil y creamos una doble amenaza en la posición, sobre el peón de G2 y la entrada de nuestra dama hacia C1. A ver cómo la resuelve aquí el rival. No es suficiente G3 por dama C1 jaque. El rival tendría que retroceder con su dama, pero entonces dama por B2 llegaría en buenísimas condiciones. Y es que hemos conseguido contraatacar a nuestro rival, fijaos, dama por B2 y capturamos la torre en la siguiente jugada, pero todo podría seguir empeorando para el rival. Después de rey E3 tenemos alfil H6 también, y ese rey ahora está en problemas. Bien, rey F3. Ahora sí, podemos continuar sencillamente capturando la torre, o incluso alfil D7 me parece súper interesante. Vamos a poner este último truquito enigmático al rival. Alfil D7 plantea un ataque a la descubierta con caballo D4. De hecho, nuestro rival cae en la trampa, y es que tras caballo D4 jaque, activamos el alfil y quedamos en una posición totalmente ganada. Hemos logrado capturar la dama enemiga y ahora además las dos piezas quedan bajo ataque, tanto la torre como el caballo. Posición muy perdida para nuestro rival, pero que seguro continúa resistiendo. Caballo B3 podría ser una opción para tratar de mantener la defensa de la torre, pero después de alfil por B3 eliminamos la defensa y nuestro rival no tiene manera de seguir resistiendo. Posición muy difícil, como veis. Desarrollar la dama demasiado pronto en la apertura suele ser un error muy común entre jugadores de este elo. Podemos aprovechar sencillamente para mejorar nuestras piezas atacando a la dama enemiga y en muchos casos tomando la iniciativa desde la apertura. Vamos con D4, de nuevo emplearemos nuestro sistema col enigmático y aquí el rival decide emplear el gambito Englund y continúa con D6, interesante. Nosotros no tenemos por qué capturar el peón, ya que ahora podemos sencillamente proteger el peón y tras los cambios nos hemos quedado con un peón de ventaja en plena apertura. Esto es suficiente, jaquetones, para nosotros. Además, planteamos ahora una amenaza muy fuerte, que se trata de caballo por F7. El rival decide proteger su peón con el rey y ahora vamos con alfil D2 para librarnos de la clavada. Queremos poner a nuestro rey a salvo con enroque largo y antes vamos a crear un ataque sobre el alfil de casillas negras. Alfil F8, una jugada también un tanto rara. Nunca queremos volver con nuestras piezas
a su casilla de inicio. Queremos desarrollarlas, que vayan hacia adelante. Fijaos que ahora tenemos 3 piezas fuera y nuestro rey seguro. Nuestros caballos están desarrollados, nuestro alfil de casillas negras también. Y en cambio el rival no solo ha perdido un peón, sino que cuenta con la mayoría de sus piezas en casa. Hay que desarrollarlas, jaquetones, si no podéis tener problemas como por ejemplo ahora caballo B5, creando ataques rápidos sobre las principales debilidades del rival, que ahora es el peón de C7. Caballo A6, vamos ahora con alfil F4, seguimos planteando la amenaza. Caballo por C7. A ver cómo la resuelve aquí el rival, no es fácil, ¿eh? Alfil D6 no es suficiente por alfil por D6, C por D6 y caballo por D6, jaque, que estamos creando además un ataque doble en la posición. Ahora podríamos continuar capturando el peón indefenso. Y cuidado también con el ataque a la descubierta ahora, con caballo de C5, activando la torre y quedando en posición ganada. Nuestro rival tiene que retirar el rey de esa columna urgente, si no quiere quedar en posición completamente perdida. Rey C7 sería una manera muy lógica de continuar. Pero, como veis, contamos ya con una ventaja de material considerable. 649 puntos, estamos muy cerca tan solo a esta partida de superar la mitad del reto de hoy. Alcanzar los 700 puntos de elo. Veamos, rey C7, rey E7, ¿dónde quiere llevar el rey? Ah, pero si ya ha movido, jaquetones, y no me había dado cuenta, F5. Pues posición perdida para el rival tras el ataque a la descubierta, caballo C5. Creamos múltiples amenazas con este salto de caballo. Por un lado, creamos ataques con el caballo y además activamos la torre. También activamos el alfil, así que ahora alfil por A6 llegan buenísimas condiciones. Alfil por A2 sería una posibilidad para el rival, pero entonces estaría cayendo en un truquito enigmático. Y esto es muy común entre aficionados y principiantes. Capturar estos peones laterales que están envenenados, jaquetones, por B3. Y ese alfil ahora queda sin casillas de huida. Podemos capturarlo con rey B2 en la siguiente jugada. Como veis, no tiene manera de escapar ahora. Y no tenemos ninguna prisa. La jugada rey B2 no tendríamos por qué realizarla inmediatamente. Ahora sí, porque el rival no nos está amenazando nada. Así que rey B2, aprovechando que hemos encerrado al alfil. Y posición ganada. Torre de 6 ahora, puede llegar en buenísimas condiciones también. Y nuestro rival tiene una posición muy difícil. De hecho, aquí ya tenemos que contar con combinaciones de jaque mate. Vamos a ver. Torre de 6 jaque. Caballo de 6 jaque. Rey C8, única jugada. Y ahora fijaos qué jaque mate tan bonito vamos a conseguir aquí. Rey C8, caballo A5 o caballo D8. Y ese rey quedará encerrado en el flanco de dama, con la gran combinación de nuestras piezas. Logramos dar el jaque mate y nuevamente nuestro sistema cole enigmático resulta ser efectivo entre jugadores de este tramo. Vamos contra Sui Pachol, 700 puntos de elo, E4. Planteamos nuestra defensa siciliana enigmática y E5 suele ser un error, ya que el avance sin control no suele ser lo ideal en plena apertura. Los peones muy avanzados pueden ser fácilmente atacados y el rival puede pasarlo mal para proteger esos peones que ahora podemos atacarlos sencillamente. Fijaos, por ejemplo G6, bien, buena jugada por parte del rival hay que decir, pero vamos con alfil G7, planteamos ya la captura en E5 que obligamos en cierto modo a nuestro rival a entregar la pareja de alfiles. Es algo beneficioso para nosotros sin ninguna duda. Y ahora alfil G4. Vamos a neutralizar la defensa del caballo sobre el peón de E5, que ya podemos ganarlo. Es un ejemplo muy claro, como os he dicho, para no hacer en fase de apertura. Vamos con dama D5, tenemos un peón de ventaja, así que los cambios de dama
nos benefician, por supuesto. Además, estaríamos desdoblándonos. Como bien sabéis, los peones doblados son aquellos que están situados en una misma columna. Así que, de esta manera, los desdoblamos y contamos con una buenísima ventaja. D4 puede ser un error este avance, porque ahora tras los cambios nos quedamos en una buena posición. Quizá torre D1. ¡Uy! Y esa jugada también es un tremendo error. ¡Cuidado, jaquetones! Nuestro rival está moviendo demasiado rápido. No está prestando especial atención a nuestras principales amenazas. Vamos con B6, evitamos la captura sobre D7. Y es que jugando tan rápido es normal cometer este tipo de errores. Ponemos al rey a salvo. Y ahora vamos a tratar de mantener todas nuestras piezas protegidas, por ejemplo con E6, sobreprotegemos nuestro peón en D5 y ahora, por ejemplo, activamos la torre en la columna abierta. Alfil G5 sería una jugada interesante para el rival, tratando de capturarnos el caballo indefenso, pero entonces podríamos o bien saltar hacia E4 o protegerlo con rey G7. Veamos. Posición difícil para el rival. Contamos con una calidad de ventaja y además 2 peones para nosotros. Decide rendirse y buena decisión por su parte, porque la posición era realmente complicada. Vamos con piezas blancas. Nuevamente el sistema Col enigmático. Ya sabéis que es mi arma favorita con piezas blancas. Caballo F3, caballo C6 y nosotros habilitamos el desarrollo de nuestro alfil de casillas blancas, que generalmente lo situamos en D3, pero ante este desarrollo de caballo podemos aprovechar para clavarlo rápidamente y ejercer un ataque rápido sobre ese caballo. Fijaos, C4, dama A4, planteamos la captura en C6 y además caballo E5 también llegan buenísimas condiciones. Creamos la amenaza sobre C6 y sobre el alfil indefenso. Tiene que retirarse y ahora caballo por C6, seguido de alfil por C6. Y fijaos cómo nuestro sistema Col enigmático ya tiene éxito en tan solo 10 movimientos. Quedamos en una posición casi ganada. Ese rey ahora tiene serios problemas. N7, veamos, ¿cómo podemos aprovechar ahora la mala situación del rey enemigo? E4 es una posibilidad, ya que dama por D4 no nos preocupa. Vamos con E4, sí, me gusta. Creando un ataque directo sobre el alfil. Y además aprovechamos que dama por D4 no es una opción por dama por A8. Así que caballo C3. Podemos seguir mejorando nuestras piezas. Y dama por D4, como os digo, es un error, ya que dama D1 no es posible en la siguiente jugada por caballo por D1. Decide jugar con torre B8, una jugada que me parece muy buena. Vamos con enroque corto, ponemos ahora sí nuestro rey a salvo y dama por D4 nuevamente sería un error por dama por C7, cuidado. Ahora sí podemos capturar el peón y bueno, tenemos una buenísima posición con nuestro rey a salvo y con el rey enemigo en una situación malísima. Vamos con B3 o incluso D5 para tratar de abrir líneas. Vamos con D5, presionamos al rival. Caballo por D5 llegaría en buenísimas condiciones. El rival no puede capturar el peón. Y si decide avanzarlo, entonces vamos a mejorar poco a poco nuestras piezas. Con jugadas como por ejemplo alfil E3. Y me da igual sacrificar el peón, jaquetones. Me da igual sacrificarlo porque después de torre B1 vamos a conseguir una gran actividad a través de la columna B. Vamos con H3 ahora. Cuidado, que E6 quedaría desprotegido tras una retirada como por ejemplo hacia H5, así que se ve obligado efectivamente a capturar el peón. Podemos recapturar de peón nosotros. Y ahora D6 jaque sería una amenaza muy fuerte, así que el rival está obligado a mantener su alfil en la diagonal. Vamos con torre... Bueno, me gustaría jugar con D6, pero alfil E6 es posible, qué pena, porque fijaos que después de D6 jaque creamos la amenaza D por C7, creando un doblete sobre la dama enemiga y sobre la torre. Veamos, alfil por A7 es una posibilidad.
también lo es torre E1. Y de esta manera seguimos mejorando nuestra posición. Venga. Bueno, también puede ser D6, jaquetones. D6 jaque y alfil E6. No contamos con D por C7, pero podemos capturar de dama, sencillamente. Y tenemos ya una posición buenísima. Tras los cambios, ese peón pasado puede dar muchísimos problemas aquí a nuestro rival. A ver cómo decide continuar. Con alfil D7, una manera interesante de continuar, pero cuidado, porque ahora alfil por A7 llega en buenísimas condiciones. Creamos la amenaza directa sobre la torre y tras una jugada como torre C8, entonces sí podemos cambiar damas y tenemos una gran ventaja de material ahora. Alfil C5 para proteger nuestro peón y tras la retirada del alfil podríamos colocar entonces nuestra torre en la columna. Bien, decide continuar con G5. Aquí un plan muy sencillo es lanzar nuestros peones pasados. Así que vamos a ello. Vamos con A4, B4, seguiremos avanzando con A5 y el rival hace bien en tratar de buscar cierto contrajuego en el flanco de rey. Nosotros podemos continuar con H4, ahora B4, protegiendo nuestro alfil. Y posición muy difícil para el rival, ¿eh? Alfil por D6, buena táctica. Buena táctica, caballo E4. No tenemos por qué capturar el alfil. Caballo E4. Bien, alfil E5, buena jugada, pues... Me ha gustado ese alfil por D6, que la verdad no confiaba en que el rival viera esa jugada. Vamos con torre A3. Tenemos dos peones pasados que deberían ser suficientes para llevarnos la victoria. Aún así, vamos a tener cuidado porque todavía queda mucha partida por delante. Vamos con caballo D6 jaque. Alfil por D6, alfil por D6. Y dos peones pasados para nosotros, jaquetones. Ahora nuestro alfil podríamos situarlo en C5 o bien en G3. Me gusta en G3 porque... en cierto modo, está protegiendo al rey. Vamos con B5, alfil D5 o alfil B7. Entonces nosotros podemos continuar con A5. Alfil C4 no nos preocupa de momento por torre B1. Para proteger el peón, por supuesto. Y veamos ahora cómo continúa el rival. B6 es una jugada muy fuerte, porque amenaza B7 y coronar el peón en la siguiente jugada. Así que debe tener mucho cuidado. Vamos con B6. Alfil A6, sea su idea, quizá, o alfil D5, pero es que B7 es una jugada muy fuerte. La casilla de coronación está siendo apoyada por el alfil de casillas negras. Así que serios problemas para el rival aquí. Tiene que sacrificar su alfil y ahora con torre por B7 jaque quedamos en posición completamente ganada. Pero me ha gustado ese recurso táctico que ha encontrado con alfil por D6. La posición ya estaba muy perdida para él, pero fijaos que sigue buscando recursos, jaquetones. Torre C8 para continuar con torre C1 y plantear la amenaza de jaque mate en H1. Suerte que podemos librarnos sencillamente con alfil F4, pero me parece que nuestro rival está jugando, pues, de manera muy interesante, teniendo en cuenta que tiene una posición muy difícil de remontar. Vamos con torre G8 jaque. Ahora vendría torre B5 y tras la huida del rey podemos capturar su torre en la siguiente jugada. Bien, ahora sí. Muy difícil para el rival. Torre D6. Vamos a tratar de dar el jaque mate con torre B7. El rey debe retirarse hacia F8 o E8. Y entonces tras torre A8, torre A6, perdón, y torre A8, el jaque mate llegaría. Pues me ha gustado la resistencia que ha demostrado el rival. Como veis, en posiciones perdidas hay que tratar de buscar recursos tácticos que nos pueden hacer remontar muchas de ellas. Bien, vamos contra nuestro rival con 670 puntos. Apertura peón de rey. En este caso, a ver cómo decide continuar el rival. Muchas opciones.
la más popular, E5. Pero también nuestro rival puede plantear la defensa siciliana enigmática, que es mi defensa favorita, con piezas negras. También la defensa Owen como B6. Pero esto nos da la posibilidad de conseguir un buen dominio central, colocando nuestros peones en el centro, seguido de desarrollar nuestras piezas de manera armoniosa también hacia el centro. Queda pensando en la segunda jugada, que no suele ser lo ideal, jaquetones. No suele ser lo ideal. Tenemos que tratar de mover rápido durante la apertura para no quedarnos con poco tiempo, sobre todo en estos ritmos. Parece que la conexión está siendo el problema de nuestro rival, es una pena. Ya hemos ganado una partida por desconexión y no me gustaría ganar otra, no podemos anularla, ¿verdad? No, conseguimos la victoria, es una pena. Esto nos acerca a nuestro objetivo de 700 puntos, pero lo ideal es terminar todas las partidas, ¿verdad, jaquetones? Bien, pues ahora nos ponemos a prueba con un rival que a priori sería un poco mejor que nosotros, teniendo en cuenta que ha superado la barrera de los 700 puntos. Veamos qué tiene preparado aquí contra la defensa siciliana. Alfil C4. No me digas que está planteando dama H5 para darnos el jaque mate en F7. Esa jugada alfil C4 es un poco sospechosa. Bien, D3 y ahora E6. Esta es mi idea en la defensa siciliana enigmática para principiantes, donde nuestro principal objetivo ahora es crear un ataque rápido sobre el alfil de casillas blancas con la jugada D5. Tras alfil B5 jaque, por supuesto, jugada importante, caballo F D7. No queremos que nos capturen el caballo. Alfil D7 también era una posibilidad. Pero caballo F D7 también me parece muy interesante, porque ahora plantea una amenaza muy enigmática, que se trata de... Bueno, no os lo voy a decir. Quiero que tratéis de adivinar ahora cuál es la jugada más fuerte de la posición. Se trata de dama A5 jaque, y este es un recurso táctico que podéis emplear en numerosas ocasiones. Aprovechando que el rey enemigo está en el centro, podemos plantear esta fuerte doble amenaza sobre el rey en el centro y sobre el alfil indefenso, que ahora parece que el rival se libra de la amenaza con la jugada caballo C3, pero lo cierto es que tras D4 es ahora el caballo quien está en serios problemas. La captura en C3 es inevitable y por lo tanto nos quedamos con una pieza de ventaja en plena apertura, lo que debería ser más que suficiente para llevarnos la victoria, siempre y cuando tratemos de no entrar en complicaciones a partir de ahora. ¿Cuál es la mejor manera de no entrar en complicaciones? Pues cambiar el mayor número de piezas posibles. De esta manera estaríamos entrando en un final donde las posibilidades de victoria y de contrajuego del rival se verían muy limitadas. 3 minutos 45 segundos para el rival, que se ha dado cuenta de que no tiene manera de librarse de la amenaza. Ese caballo está clavado y la captura en C3 llega de manera inminente. La dama en G4 también está un poco rara. Podríamos plantear la captura caballo por E5 en algún momento. Así que problemas para nuestro rival aquí. A ver cómo continúa. Como ya he dicho en otros episodios, esta cuenta que estoy utilizando para los retos es una cuenta autorizada por la plataforma Chess.com, así que automáticamente al finalizar la partida se devuelven los puntos a los rivales. Caballo por E5, jugada posible, dependiendo de qué hace el rival aquí, dependiendo de lo que haga. D por C3 es por supuesto nuestra principal amenaza, alfil D2 seguramente sería la manera más normal de continuar, ya que tras D por C3 llegaría alfil por C3 en buenas condiciones y nos veríamos obligados a retirar la dama. Piensa mucho el rival, algo que es un error. Cuando te quedas en posición perdedora, lo que debes hacer precisamente en estos ritmos es mover lo más rápido posible, tratando de apurar al rival y que así las probabilidades de que erre sean mayores.
Si además de estar en una peor posición tenemos menos tiempo, las posibilidades de remontar la partida son casi nulas. Así que no sé qué está pensando aquí el rival exactamente, pero su posición es perdedora. Esperamos unos segundos que seguramente... sí, llega el abandono. Y bueno, 691 puntos, jaquetones. Vamos a por el siguiente rival, con piezas negras. Si ganamos, sumaremos 8 puntos y nos quedaremos tan solo a un punto del objetivo. Así que vamos con esta, que podría ser la penúltima partida, con nuestra defensa siciliana enigmática. D4, C por D4. Y tras alfil B5, variante Rosolimo, vamos a continuar con E5. Una manera muy interesante de continuar. A priori estamos sacrificando un peón, que llegaría tras alfil por C6, D por C6 y caballo por E5. Pero aquí contamos con una jugada enigmática que se trata de dama D4. Estaríamos recuperando el peón y quedando en buenísima posición. Tras caballo C3, ahora sí, vamos a proteger el peón. Y tenemos un buen centro de peones, como podéis observar. Vamos a continuar ahora con A6. Expulsando al alfil. Alfil por C6. Es una posibilidad, también lo es retroceder hacia C4 o A4. Y ahora, fijaos que conseguimos llevar un peón más hacia el centro. Y esta masa de peones nos da libertad para poder maniobrar con nuestras piezas y buscar casillas ideales para ellas. Bien, alfil G5, vamos con F6. No quiero cambiar piezas ahora. De hecho, el buen control sobre el centro nos da la posibilidad de lanzar fuertes ataques. Vamos a comenzar con H5, poniendo un truquito enigmático al rival, que pasa por G5, y lograríamos atrapar al alfil de casillas negras con la jugada H4. Veamos si se da cuenta, si no estará en problemas. ¿Caerá en nuestra trampa o no? Vamos a ver. La mejor manera de anticiparse a este plan de ataque por nuestra parte es H3, dando así la casilla H2 para el alfil. Ha continuado con A3, error. Viene G5, jaquetones, como os comentaba. Y ahora tras alfil G3 y H4, ese alfil queda atrapado. Tenemos una posición ya totalmente ganada contra nuestro rival, que tiene un elo de 685 puntos. Se ha dado cuenta que el alfil G3 no es suficiente y decide sacrificarlo directamente en G5. Pero, como veis, la posición ya está completamente ganada. Vamos con alfil H6, planteamos una nueva amenaza enigmática que pasa por G4. Y ahora el rival está en serios problemas. Tiene que o bien retroceder con su caballo o desplazar su dama hacia E2 o hacia D1. La amenaza G4 es muy fuerte ahora. Liberamos la diagonal al alfil y planteamos una amenaza directa sobre el caballo enemigo. Posición perdida para nuestro rival ahora. Caballo A4. No era la jugada que había que realizar. Dama E2. Vamos con G por F3, por supuesto. Y ahora alfil G4 debería ser suficiente. Y esa dama quedará atrapada en tan solo una jugada. Tras dama G3 viene la fortísima alfil F4. Y como os digo, la dama no tiene casillas de huida. H4 está siendo controlada por nuestra dama. Así que el rival se ve obligado a sacrificar su dama, ya sea en G4 o en G3. O poner sencillamente su rey a salvo. Pero esto no sería suficiente. Logramos la victoria. Una nueva victoria con la defensa siciliana enigmática. Y ahora sí, última partida. Sí, conseguimos la victoria, por supuesto. Y me gustaría superar el reto con el sistema col enigmático. Nuevamente nos enfrentamos al gambito Englund. Caballo C6, caballo F3. Protegemos el peón y ahora alfil G5. Esta es mi receta enigmática para continuar con caballo C3. Y tras dama por B2 tenemos una jugada fortísima ahora, que es alfil D2. Nuestra amenaza ahora sería torre B1 y caballo B5, quedando en posición completamente ganada. Fijaos, torre B1, dama A3 y creo que no me estoy perdiendo nada aquí, jaquetones. Era torre B3. Ah, era torre B3 la jugada, si no me equivoco. Sí, era torre B3.
caballo B5 no funcionaba de manera directa por dama A5. Así que aquí mi recomendación era continuar con torre B3 y tras dama A5... Tengo que recordar si era A3 o no. Creo que sí. Creo que era A3. Y que tendría que ser ya suficiente para quedarnos en posición ganada. E4 también era una posibilidad. De hecho, E4 creo que llega en mejores condiciones incluso. Creo que sí. Vamos con E4. Ocupamos el centro. Y abrimos la diagonal al alfil. Alfil por C3 no llega nunca en buenas condiciones por alfil por C3. Y esa dama puede tener serios problemas ahora. ¡Uy! Y eso es un error, jaquetones. Eso es un error porque ahora, tras la recaptura, el alfil queda indefenso. Y alfil por C3 tampoco es una solución porque tras la recaptura nuestro caballo queda protegido. Así que serios problemas ahora para nuestro rival que tras alfil C4 incrementan sus problemas. Atacamos el peón de F7 y ahora podemos continuar capturando el peón con caballo por F7. Esa torre queda desprotegida y la partida ya está prácticamente perdida para nuestro rival. Y así es como vamos a superar el objetivo de hoy. Nuestro rival decide rendirse, muchas gracias por la partida y superamos el reto de los 700 puntos. Como siempre, jaquetones, espero que hayáis disfrutado mucho de las partidas y que también, que al final es el objetivo, os ayude a mejorar y a que superéis esa barrera de los 700 puntos de Elo. Como bien sabéis, voy a ir enfrentándome en diferentes episodios a jugadores de diferentes tramos de Elo. Hemos comenzado por los 500 puntos y trataremos de llegar hasta el infinito y más allá. Como bien sabéis, tenéis acceso totalmente gratis a las lecciones de prueba de mis aperturas enigmáticas y de otros cursos de Chess Enigma que seguro os resultan súper interesantes y os ayudarán a mejorar vuestro nivel de juego. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí y te espero en el siguiente episodio. ¡Adiós!